Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios les bendiga, estamos bendecidos por una vez más compartir con ustedes un tema que será de mucha ayuda espiritual. Damos la bienvenida a todo el grupo aquí, nuestros líderes, mi esposa, y vamos a estudiar un tema que les va a ayudar mucho de una manera muy especial. Se llama las herencias y las maldiciones generacionales. Este es un tema que en el ámbito cristiano se menciona mucho y queremos dejar claro a través de la palabra de Dios qué es una maldición generacional, qué es una herencia generacional y cómo ahora en el pacto de la gracia, los que hemos nacido estando bajo el pacto de la gracia, hemos nacido de nuevo, hemos aceptado a Cristo Jesús, las maldiciones no tienen ningún efecto. De hecho, un cristiano ni puede ser maldecido y un cristiano tampoco va a estar jalando herencias o maldiciones generacionales de sus antepasados. Así que vamos a empezar con el primer versículo para tener la base escritural de la palabra de Dios, que está en Éxodo 25 al 6 y lo vamos a leer. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el versículo base que se ha usado para hablar acerca de las maldiciones, y bueno, han habido tantas enseñanzas en cuanto a esto, pero este versículo que es el más usado, y hay otros por ahí que pueden salir a luz. Todos estos versículos que hablan sobre maldiciones y que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, son versículos que fueron aplicados en el viejo pacto, ya en el pacto de la ley, donde las maldiciones venían por las desobediencias. Deuteronomio 28:1 en adelante habla sobre el listado de las bendiciones, el listado de las maldiciones por desobediencias y el listado de las bendiciones por las obediencias. Entonces, en el pacto de la ley es cuando las maldiciones estaban vigentes y era tan real y tan serio esto de las maldiciones, porque no solo afectaban a las personas que desobedecían, es decir, si una persona desobedecía, maldiciones venían sobre esta persona. Y el problema era que no solo caían las maldiciones sobre la persona que desobedecía, sino que se trasladaban a toda la familia. Y según lo que está plasmado aquí en este versículo, habla que Dios visitaba la maldad, ¿ya? O sea, las consecuencias del pecado. Dios visitaba la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, los hijos y los nietos, bisnietos, tataranietos recibían las consecuencias de las maldiciones por las desobediencias de los padres, ¿verdad? Entonces, de hecho, inclusive médicamente, científicamente, inclusive se ha comprobado que hay herencias generacionales, lógicamente maldiciones generacionales que se heredan y se deja ver en las enfermedades, el cáncer, la diabetes, tantas enfermedades que son características de una línea sanguínea, de una descendencia familiar. Entonces ahí se marca claramente el efecto de las maldiciones, pero como dije anteriormente, esto no aplica a los cristianos, sí aplica a las personas que no han recibido a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador.
Entonces, Dios visitaba la maldad de los padres sobre los hijos, ya hasta la tercera y cuarta generación, ya. Y en el 26 dice que Él hacía misericordia a millares, ya. O sea, uno ve aquí cómo la bondad de Dios es más grande que el castigo que Él traía sobre las generaciones por cometer pecados o desobediencias. Entonces dice que Él hacía misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. O sea, era más larga la línea de los que eran bendecidos con las bendiciones de Dios, y más corta la línea de los que eran maldecidos por las desobediencias de los padres, ¿verdad? Entonces, esto es un versículo que se ha usado mucho, y bueno, vamos, a la luz de la palabra vamos a explicar y a dejar por sentado que realmente, bíblicamente, no hay base ni bíblica ni doctrinal de ninguna índole para afirmar que un cristiano pueda ser afectado por maldiciones, ¿ok? Bueno, vamos a leer Jeremías 31, 29. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comieren las uvas agrias tendrán la dentera. Vamos a parar ahí, ¿ok? Aquí en Jeremías 31, 29 en adelante se refleja cómo era también que las maldiciones afectaban a los hijos, ¿ya? Pero también se empieza aquí a reflejar, a detallar cómo iba a venir un tiempo donde ya las consecuencias de los pecados de los padres ya no iban a afectar sobre los hijos. Es decir, ya las maldiciones por la desobediencia de los padres ya no iba a aplicar o ya no iba a afectar a los hijos, ¿ya? Por eso pone el ejemplo aquí, dice, los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. O sea, esto de entender, por ejemplo, digamos, si uno se come una uva agria, que es la uva que se usa como ejemplo aquí, uno se come una uva agria, los dientes se les destiemplan, ¿ya? Entonces, los padres se comían las uvas agrias, ¿ok? Y los dientes destemplados, digámoslo así, era, caía sobre los hijos, pues, ¿ya? O sea, las consecuencias de comer esas uvas caían sobre ellos, ¿ya? Porque comían los padres y comían los hijos también, entonces eso se iba. Es un ejemplo que daba sobre cómo las personas, los padres, comían las uvas y qué es lo que quedaba después, las consecuencias de los dientes, destemplados, pues, ¿verdad? Era la consecuencia de haber cometido esa uva o esas uvas agrias, ¿ok? Sigamos el 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Okay. O sea, aquí se refleja cómo por violar el pacto, en este caso el pacto de la ley, venían consecuencias que eran maldiciones. Entonces, gracias a Dios, ahora estamos en el pacto de la gracia, y eso lo estudiamos en un programa pasado, que en este pacto de la gracia ya el hombre ya no entra a participar en el pacto, ¿ya? Entonces ya no es Dios y el hombre, sino que es Dios y Cristo Jesús, y el hombre solamente recibe los beneficios, y eso se refleja en el pacto que hizo Abraham, y hay un programa que ya grabamos en cuanto a eso.
Pero en el pacto de la ley era un pacto donde Dios hacía su parte y el hombre tenía que hacer su parte. Entonces, cuando el hombre violaba su parte, quebrantaba su parte a través de las desobediencias, entonces caían maldiciones, ¿ya? Entonces, los padres comían las uvas agrias, ¿verdad? Y los hijos eran los que recibían las consecuencias, ¿verdad? Quedaban con los dientes destemplados, que es la figura que usa aquí Jeremías. Pero gracias a Dios ahora estamos en un nuevo pacto donde ahora pues las partes que toman, que juegan el papel de acción ya no es el hombre en sí, sino que es solamente Dios, ¿ya? Entonces aquí se refleja, desde el profeta Jeremías se marca ya una profecía de cómo iba a ser este pacto de la gracia, y que en este pacto de la gracia ya no se oiría más que los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les quedó la dentera, ¿verdad? Entonces desde ahí se empieza a reflejar cuáles eran las consecuencias de vivir en el pacto de la ley. Se profetizaba sobre el advenimiento de un nuevo pacto, el pacto de la gracia, pacto donde ya no iban a haber consecuencias por las desobediencias en el pacto de la ley, sí, ¿ok? Qué bendición más especial la que Jesús nos ha dado, ¿verdad? Al recibirle a Él como nuestro Señor y Salvador, porque Él es el que viene a romper todas esas maldiciones que pudimos venir arrastrando nosotros de nuestros antepasados, pero eso es lo especial, que cuando uno ya viene a Jesús, todo eso se rompe y creer, ¿verdad?, de que nuestros hijos no van a pagar las consecuencias de lo que yo pude haber hecho. Entonces eso pues libera cualquier condena, cualquier cosa o temor que pueda llegar, ¿verdad? Lamentablemente hay muchas personas o cristianos que están creyendo que por lo que hacen sus hijos lo van a pagar. Entonces lo que uno cree, eso se hace realidad, ¿verdad? Entonces ese temor se tiene que ir creyendo a lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y que si hemos fallado porque fallamos, nuestros hijos no van a pagar esas consecuencias. Qué bueno, interesante, ¿ya? La venida de Jesús dividió no solo la historia de la humanidad o el tiempo de la humanidad, sino que también dividió el futuro de la humanidad, ¿ya? O sea, Cristo Jesús, cuando vino como hombre, Él rompe todo eso, lo que mi esposa estaba mencionando, todas esas herencias, todas esas maldiciones que los padres venían jalando y sufriendo de sus antepasados. Entonces viene Cristo Jesús y rompe todo eso, nos convierte en una nueva criatura, y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, y ahora pues borrón y cuenta nueva, pues lo que Cristo Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús fue un sacrificio perfecto en todo, no solo en cuanto a perdonar nuestros pecados, borrarlos, limpiarlos, sino que también romper las consecuencias de las desobediencias, de los pecados que nuestros padres habían cometido, nosotros íbamos a cometer, y bueno, nuestros hijos ahora son bendecidos y nosotros también, ¿verdad? Ok, muy bien. Leamos a Ezequiel 18:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen? Ok. Yo quise poner este versículo porque es interesante eso de que los padres comían las uvas agrias y los dientes de los hijos se quedaban con las consecuencias de haber comido esas uvas agrias. Eso era un refrán, eso no era una ley espiritual, ¿ya? Era un refrán que se había publicado en medio de Israel, basado en lo que en lo que Dios había dicho, que Él iba a visitar la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, ¿ya? Pero lo bonito es, y eso es lo lindo, que el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel,
profetizan y dice, vendrá el tiempo en que ya no se dirá más ese refrán. Los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les quedó la dentera. Los hijos se quedaron con los dientes todos destemplados. Vendrá el tiempo en que ya no iba a suceder eso. Vendrá el tiempo donde que cuando se iba a cambiar el pacto y se anuncia en Jeremías el nuevo pacto, se dice, ya no va a ser así, ¿ya? Y ese es el pacto que estamos viviendo ahora, ¿ok? Bueno, leamos Mateo 27, 48. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber. ¿Ok? En este preciso momento, en el versículo que estamos leyendo, cuando Jesús estaba siendo crucificado, a él le fue ofrecida una esponja que fue empapada de vinagre, ¿ya? La pusieron en una caña, ¿verdad? Y se la dieron a él de beber, ¿ya? A veces nos explicas, amor, lo que nos habías explicado sobre de dónde es que viene el vinagre, la fermentación de la... El vinagre es resultado de la fermentación, en este caso, de esas uvas agrias, porque en Israel era una de las producciones, ¿verdad?, que tenían en abundancia, que era la uva. Entonces esa uva agria la ponían a que se fermentara, entonces de eso es que salía el vinagre, pues eso debe ser horrible, ¿verdad? Amargo, feo, ¿verdad? Exacto, ok. O sea, Cristo Jesús, literalmente, le es dada una esponja con vinagre, ¿ya? O sea, vino de uvas fermentado, ¿ya? Entonces, agrias. Vino de uvas agrias fermentado. Entonces viene Cristo Jesús y le es dado esa esponja de vinagre, ¿ya? Imagine usted qué pudo haber sentido él al haber comido esa esponja con vinagre, ¿ok? Eso es figura de que él recibió todas las maldiciones por nuestras desobediencias, ¿ya? Él comió esas maldiciones, ¿ya? Él sufrió esa maldición y él pagó, él cortó con esas maldiciones. En este preciso versículo es cuando se rompen las maldiciones de la humanidad, ¿ya? Quizás muchos hasta en las películas lo habían visto, pero no habían realmente entendido el significado de lo que había pasado aquí. Pero esto es algo maravilloso, hermanos. Amén. Ok, sigamos con 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ok, este es el versículo clave ahora bajo el nuevo pacto. De hecho, no hay un solo versículo en el Nuevo Testamento, es decir, no solamente en el Nuevo Testamento, sino cuando el nuevo pacto empieza, porque hay cosas en el Nuevo Testamento que sí fueron escritas bajo el pacto de la ley. Jesús, cuando estuvo vivo, él vivió bajo la ley. Algunas cosas que él dijo, las dijo estando bajo la ley, porque él estaba cumpliendo la ley, ¿ya? Entonces, y esto es algo que quien lo oye por primera vez va a sentir muy fuerte, ¿verdad? Y lo voy a decir ahora. No todo lo que Jesús dijo se aplica ahora los que estamos viviendo bajo la gracia, porque algunas cosas que él dijo las dijo estando bajo el pacto de la ley, y nosotros ahora estamos viviendo bajo el pacto de la gracia que empezó exactamente cuando él dio su vida, ¿verdad? Cuando él murió y resucitó. Entonces ahí es cuando empieza el pacto de la gracia, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, si alguno está en Cristo, alguien está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros fuimos hechos una nueva criatura, ¿ok? Las cosas viejas, ¿qué cosas viejas? Para comenzar, las maldiciones, ¿ya? Las cosas viejas pasaron. Todas han sido hechas
nuevas, ¿ok? Ya nosotros no heredamos la maldición de nuestros padres por dos razones importantes que podemos ver aquí. Una, las maldiciones fueron consumidas en Cristo Jesús. Dos, nosotros fuimos hechos una nueva criatura. O sea, no venimos jalando las herencias ni las maldiciones generacionales de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿ya? Hubo un corte total, ¿verdad? Como una guillotina que corta, y eso se dio en la cruz del Calvario, pues, ¿verdad? Y ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿ok? Leamos Gálatas 3:9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley está bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escrito en el libro de la ley para hacerlas. Ok. Nosotros somos bendecidos con el creyente Abraham. ¿Por qué? Porque a Abraham se le fue dada una promesa y él la creyó. Dios lo declara a él como justo. Él fue declarado justo a través de creer lo que Dios le estaba diciendo. Nosotros somos creyentes en la fe. Nosotros, nuestro enfoque no es la obediencia. Nuestro enfoque es la obediencia, el sacrificio de Cristo Jesús. Nosotros vivimos en la fe de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿ya? Ahora, eso es importante. Tan importante es porque si un cristiano no está viviendo su vida bajo el pacto de la gracia, poniendo su mirada en Cristo Jesús, viéndolo a Él como el hombre perfecto que obedeció en todo, que por su obediencia Él ganó todas las bendiciones, ¿ya? Entonces esta persona se empieza a ver a sí mismo y empieza a ver su obediencia. Entonces ahí el enemigo tiene puerta libre para condenarnos, inclusive para mandarnos maldiciones sin derecho legal, pero el problema es que nosotros las aceptamos. ¿Por qué? Porque como estamos viendo que estamos fallando, que estamos desobedeciendo, aceptamos las consecuencias o las maldiciones por la desobediencia que nosotros podamos estar llevando a cabo. Y el problema es que esto es algo que se sigue predicando, pues, ¿verdad? Que si usted desobedece, maldiciones. Si usted le es infiel al Señor, le va a venir este juicio. O sea, eso no es así. Entonces, el problema es, más adelante vamos a ver los problemas que se dan, es que la persona vive en temor, vive en condenación y así no puede crecer en nada. Cualquier cosa que el diablo lo dice, se lo cree, ¿ok? Entonces, de hecho, es peligroso vivir bajo en un enfoque mirándome a mí mismo. De hecho, ahí sí hay maldición. ¿Por qué hay maldición? Porque ya no estamos aceptando el pacto de la gracia que nos fue dado a través de Cristo Jesús, sino que estamos obviando lo que Él hizo en la cruz del Calvario y estamos como viviendo, practicando nuestra propia justicia. Entonces automáticamente rechazamos la gracia de Dios, nos volvemos a poner bajo el pacto de la ley. Lógicamente abrimos la puerta para que el enemigo venga y nos condene, nos acuse, nos diga, mira, esto se está pasando por eso. De repente oímos por ahí una enseñanza, usted lo que tiene es una maldición, tienen que renunciar y vamos a reprender eso. Entonces ya la persona empieza a vivir bajo maldición, pero es una maldición que realmente no debería de creerse ni entrar en el cristiano. ¿Por qué? Porque todas las maldiciones fueron consumidas en Cristo Jesús. Amén. Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ok, vamos a parar ahí. Si se dan cuenta, en el versículo 1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, ¿ya? Las personas que viven bajo el pacto de la ley nunca crecen espiritualmente. Las personas que siempre viven viendo su obediencia, viendo su fidelidad
reconciliándose con Dios a cada rato de que le fallan a Dios. Esas personas nunca crecen, son niños. Y más adelante lo vamos a ver. Viven bajo temores, no crecen espiritualmente. ¿Por qué? Su enfoque no es Cristo Jesús, su enfoque son ellos mismos. Ellos quieren implantar su propia justicia, y ahí el enemigo entra y viene y los condena y bueno, y hace lo que él le gusta hacer, ¿verdad? Ok, sigamos. Versículo 3 estábamos, ¿verdad? Sí. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ok, paremos ahí. Cuando se refiere a los rudimentos del mundo, se está refiriendo a la ley. Nosotros éramos niños antes, cuando vivíamos bajo esa perspectiva de ley, ¿ya? Éramos niños y vivíamos bajo esclavitud, en temores, inseguridades, en depresiones. Vivíamos una vida que realmente no era vida. No había diferencia entre ser hijo de Dios y realmente entre alguien que no era hijo de Dios. ¿Por qué? Vivíamos como éramos niños y vivíamos bajo esclavitud. ¿Ok? Sigamos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ok, ahora vamos a parar ahí. En el griego nuevo testamentario, la palabra adopción no existe, ¿ya? Y eso es algo que se ha enseñado, porque hay otros versículos que así lo dicen también. Nosotros no somos hijos adoptados, nosotros no fuimos adoptados, nosotros fuimos hechos hijos de Él. Somos criatura de Dios, con la naturaleza de Dios, ¿ya? ¿Ok? Entonces, porque de hecho, el ejemplo hasta nos ayudaría. Pues usted sabe que un hijo adoptado no es lo mismo que un hijo natural, ¿ya? Un hijo adoptado, cuando llega a saber que es adoptado, ya no se siente hijo, ¿ya? Entonces se vuelve un problema porque se siente rechazado, que sus padres lo rechazan, que los pasados lo rechazaron y estos que tiene ahora también. Entonces se vuelve un problema, pues, ¿verdad? Nosotros no fuimos adoptados, fuimos hechos. ¿Sigamos? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Exacto. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ok. Nosotros, dice que Él envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, ¿ya? El nuevo nacimiento. Ya no somos esclavos, sino que somos hijos y somos herederos. Cuando una persona empieza a vivir bajo el pacto de la gracia, poniendo su mirada en Cristo Jesús, hereda todas las cosas, recibe todas las bendiciones, vive en victoria, ¿ya? No vive como esclavo, vive como hijo libre. Leamos Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, en griego, hijo maduro, por el cual clamamos, Abba, Padre. Yo quise poner eso porque, como dije anteriormente, el espíritu de adopción no lo tenemos nosotros. Dios envió su espíritu a nuestros corazones. No fuimos adoptados. Es que el hijo adoptado no es de carne y sangre de la misma familia. Dios envió su espíritu, ¿ya? Y nos hizo sus hijos naturales, ¿ok? Pero yo quise poner esto entre paréntesis porque cuando uno vive bajo la gracia de Dios, ¿ok? En el griego Nuevo Testamentario lo explica como somos hijos, pero hijos maduros. Los que viven bajo el pacto de la ley, lo leímos en los versículos pasados, vive como un niño. Aquí dice que ya somos hijos, ¿ya? Es decir, hijos maduros, ¿ya? Entonces, cuando éramos niños, vivíamos en temor, éramos esclavos. Ahora no, somos hijos y podemos decir, Abba, Padre. Podemos tener comunión directa con el Padre, ¿ya? Abba, Padre quiere decir
papito mío, pero nosotros podemos aún subir muchísimo más de ese nivel, ya no decirle papito, sino papá, yo soy tu hijo, ¿ok? Amén. Entonces, lo que queremos dejar claro en esta noche es, somos hijos, y no somos hijos adoptados, somos hijos legítimos. El Padre mandó su Espíritu en nosotros, ¿ok? Nosotros ya no vivimos bajo el pacto de la ley, no vivimos ni en esclavitud, ni en temor, ¿ya? Ya no vivimos en ese pacto donde las desobediencias traían maldiciones, al contrario, ahora vivimos bajo el pacto de la gracia, donde nosotros tenemos libertad, ¿ok? No hay maldiciones, no hay consecuencias para nosotros espirituales por nuestras desobediencias, por nuestros pecados, más que las consecuencias que el pecado en sí pueda traer. Por ejemplo, si yo robo algo, lógicamente puedo ser sentenciado por la ley de este mundo, pero consecuencias espirituales no las hay. Así que Dios le bendiga, amén, le amamos, siéntase libre, declárese hijo y dígale a nuestro Dios, tú eres mi Abba Padre, tú eres mi papito mío, amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu